Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a su clase número 3 de la materia de bases de datos 2. ¿Sí? Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy principalmente es seguridad en los sistemas de bases de datos. Vamos a ver el punto de problemas de la seguridad, los controles de acceso y la seguridad en SQL 92. Vamos a estar viendo cómo se puede hacer un backup y un restore en la base de datos. En este caso, como estamos usando MySQL, lo vamos a hacer entonces en ese gestor de base de datos. Y al finalizar la clase vamos a estar viendo el último punto, que sería la confección de vistas, que también apunta un poco al tema de la seguridad de la base de datos en la creación de vistas. Bien, iniciamos. Bien, entonces la seguridad de la base de datos es muy importante, obviamente, es uno de los puntos claves para que se mantenga la base de datos funcionando en la empresa. Y los objetivos de la seguridad en base de datos son comprender la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios y verificar que no ingresen usuarios no autorizados, ¿verdad? Conocer las posibilidades de que pueda ofrecer un sistema de base de datos relacional para establecer la seguridad y privacidad de los datos almacenados. Bien, ¿cuáles son algunos de los problemas que pueden suscitarse en el tema de base de datos? ¿Sí? Tenemos que ver entonces diferentes aspectos. El ámbito de la seguridad de la base de datos es amplio, pues abarca aspectos relacionados con el hardware, el software, las personas y los datos, todo esto que involucra en toda la dinámica del almacenamiento de información. Bien, vamos a ver el ámbito legal, social y ético que tiene que ver con esto, ¿sí? Una de las preguntas que tendremos que hacernos en este aspecto será: ¿el solicitante o la persona que está requiriendo la información tiene derecho legal a obtener determinada información? Dígase un ejemplo, los saldos de las cuentas de los clientes, pueden ser también los expedientes médicos de un cliente. O sea, esa información que legalmente está protegida. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Si legalmente está protegida, no es cuestión de que el usuario tenga o no acceso, sino que tenemos que salvaguardar los datos del cliente y principalmente lo que está legalmente establecido. Legalmente establecido está sobre expedientes médicos, sobre estado de cuentas de clientes y mucho más ahora que hay una ley de protección de datos personales. Uno tiene que actualizarse con base a esa ley para saber qué información en realidad uno puede disponer de los clientes de uno a cualquier tipo de solicitante. Bien, otra pregunta es: ¿cómo asegurar que no se revelen datos confidenciales a cambios de sobornos u otros favores? ¿Sí? Entonces, hay que tomar eso en cuenta para saber cuáles son las personas que van a tener acceso a dar información de nuestros clientes que están en la base de datos. Son aspectos importantes a tomar en cuenta. Bien, otros aspectos que tenemos que ver son las políticas gubernamentales, institucionales o corporativas. Ahí me preguntaría, ¿qué información no debe estar disponible al público? ¿Sí? Como habíamos hablado de los historiales médicos. Otra pregunta sería: ¿cómo se decide quién puede acceder a qué? ¿Sí? Si las políticas de la empresa disponen quiénes son las personas autorizadas para determinada información, entonces uno tiene también que saber cómo segregar esa información solamente a las personas que por políticas de la empresa eh, tengan acceso a esa información. Y bueno, también vamos a ver lo que son los controles físicos, cómo proteger físicamente contra intrusos las salas donde están los sistemas informáticos. ¿Sí? Ya hablamos entonces de temas de acceso al centro de cómputo, que no puedan entonces ingresar personas no autorizadas, horarios dispuestos para eso, protección inclusive física de carnet, para que personas no puedan entrar sin un carnet específico, ¿verdad? Esos son problemas que se pueden dar en la seguridad y van más allá de solo base de datos. Bien, tenemos que ver entonces también la seguridad de los sistemas operativos, ya que nuestra base de datos obviamente va a estar almacenada en un servidor o está cargada en un servidor. En ese servidor
tiene un sistema operativo. Entonces, si por alguna razón vulneran el sistema operativo, también entonces pueden llegar a vulnerar la base de datos. Entonces vamos a ver los aspectos que también son importantes para que antes que lleguen a la base de datos también tenemos que tomar en cuenta esa seguridad. ¿Sí? Seguridad en los sistemas operativos. Borra el sistema operativo el contenido de área de almacenamiento de archivos de datos cuando no se necesitan. El sistema operativo permite el acceso directo a los ficheros de la base de datos si se usan contraseñas para el acceso directamente al sistema operativo. Cómo se mantiene en secreto, con qué frecuencia se cambian los accesos al sistema operativo o los permisos al sistema operativo. Bien, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la seguridad de la red. ¿Qué información no debe estar disponible al público? Y cómo se decide quién pueda o no pueda ver esa información. El tema de seguridad en redes, entonces tiene que también ver cómo son los accesos a todo lo que son los equipos de red. El firewall, cada tiempo se actualiza, si están bien actualizados, si están con los últimos firmware para que no entre ningún tipo de malware a la red. Esos son temas importantes que también tenemos que tener en cuenta. Y el último aspecto, que es el aspecto que quizás ya sí controlamos nosotros, es el aspecto entonces del sistema de base de datos, ¿sí? Todo lo demás entonces son temas que hay que averiguar para saber si tenemos que poner algún tipo de control adicional, pero el aspecto que sí controlamos son los aspectos de base de datos. Bien, ahí entonces nos preguntamos, ¿dispone el sistema de base de datos un concepto de propiedad de la información? ¿Cómo se evita que los usuarios puedan acceder a ciertas partes de la base de datos? ¿Y cómo limitamos las operaciones de los usuarios para que no puedan realizarla en la base de datos si, digamos, no tienen algún tipo de permiso? Esta última parte, que son los aspectos de la base de datos, son las que nos competen a nosotros ahora en esta materia y que entonces vamos a detallar estos aspectos de base de datos. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en los temas de seguridad de base de datos, que es el punto que nos corresponde a nosotros. Pero lo importante, lo que queríamos explicar era que existen problemas, obviamente, con diferentes aspectos del tema de seguridad, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a dedicar a ver los aspectos de base de datos. Bien, la seguridad es crucial en los sistemas gestores de base de datos y mucho más cuando son multiusuarios, porque diferentes usuarios usan la misma base de datos integrada. Obviamente son personas que están accediendo a la misma información, ¿sí? La información es confidencial, hay salarios, hay saldos, hay expedientes médicos, como decía, y debe ocultarse a la mayoría de los usuarios esa información que normalmente se le conoce como información sensitiva, ¿sí? El que tengamos a todos los empleados en una base de datos, porque también tenemos recursos humanos, planilla y todo eso, no significa que todo el que acceda al sistema general de la empresa o a la base de datos tenga acceso a ver los salarios de los empleados, tenga acceso a ver si tienen préstamos, descuentos. Esos son temas que solamente le competen a recursos humanos y a cada uno del personal o a los colaboradores. Bien, el sistema gestor de base de datos proporciona técnicas para que grupos de usuarios tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener acceso al resto. Bien, la protección total y absoluta de la base de datos contra el mal uso intencionado es imposible, pero puede elevar los costos de los intentos de los accesos no autorizados lo suficiente como para disuadirlos. Lo que quiere decir es que, bueno, quizás es imposible decir que nadie va a poder entrar o ingresar, pero entre más controles le coloquemos a nuestra base de datos, quizás sean pasos importantes para que ellos se disuadan o personas que no necesitan entrar y quieran hacerlo por un mal uso, se disuadan y vayan entonces a otra parte. Y eso es lo que tenemos, controles de seguridad. Bien, entonces uno de los controles de seguridad más importantes son el control de acceso, ¿sí? En un contorno de varios usuarios se necesita mantener la seguridad del acceso y el uso de la base de datos. Con la seguridad de la base de datos podemos controlar el acceso a la propia base de datos, otorgar acceso a objetos específicos dentro de la base de datos, confirmar los privilegios otorgados y recibidos en el diccionario de datos
y crear sinónimos para objetos de base de datos, ¿sí? Estas son algunas técnicas que nos van a permitir a nosotros tener entonces un control dentro de nuestra base de datos. Y como les mencionaba, entre más controles tengamos, controles de seguridad, quizás disuadimos a esa persona que quiera hacer un mal uso de la información. Bien, en un sistema gestor de base de datos moderno suele implementarse uno o varios mecanismos de seguridad. Normalmente entonces se dividen en dos, los controles discrecionales y los controles obligatorios. ¿Sí? Controles obligatorios, digamos que dentro de eso puede ser, todo mundo tiene que ingresar con su clave al acceso a la base de datos o al sistema general de la empresa. Todo el mundo tiene que acceder con su password y cada cierto tiempo tiene que cambiar el password. Es un control obligatorio, o sea, todos deben de hacerlo. Ese es un control obligatorio. Pero también existe el control discrecional. Este significa de que yo puedo entonces discrecionalmente aplicar controles a ciertas personas o a cierto sector de la empresa, ¿sí? Digamos que a los programadores que todavía tienen una categoría de junior o semi-junior, entonces yo le doy un cierto tipo de privilegios limitados a programadores que ya tienen experiencia, analistas programadores, o sea, entonces ya le doy privilegios un poco más elevados, ¿sí? Entonces, esos son controles discrecionales. Se hacen en base a los perfiles de usuario o a los perfiles de programa que se van a estar utilizando. Entonces, en los sistemas gestores tienen estos dos controles y el administrador de la base de datos es el que va a disponer de cuáles son los controles que va a poner, controles obligatorios, o sea, para todos, o controles discrecionales para cierta cantidad de personas o perfiles dentro de la compañía. Bien, mediante los mecanismos se pueden especificar qué usuarios tienen acceso a los datos e incluso qué operaciones pueden realizar sobre dichos datos, ¿sí? Podemos bloquear o dar permiso a cierta cantidad de tablas y a operaciones específicas dentro de esa cantidad de tablas. Bien. El administrador de la base de datos es la autoridad central responsable de la seguridad global del sistema de base de datos, ¿sí? Bajo él recae la responsabilidad, por lo cual él es el que tiene que disponer de estos controles, ¿sí? Y obviamente, entre más controles coloque, más seguro puede estar él de que nadie va a hacer algún tipo de mal uso de la información. Bien. Dispone de una cuenta de base de datos privilegiada o del sistema con capacidades extraordinarias, ¿sí? Normalmente esa cuenta solamente la va a manejar el, eh, el administrador de la base de datos o DBA y también la persona que le hace, digamos, su backup, o sea, la persona que está él cuando lo reemplaza en sus vacaciones, etcétera, etcétera. Esa persona también tiene que tener, obviamente, también un tipo de eh, control o privilegio dentro del sistema. Bien, ¿qué puede hacer el DBA? Crear cuentas de usuario para acceso a la base de datos, conceder y cancelar privilegios a cuentas de usuario, asignar datos a niveles de seguridad y asignar cuentas de usuario a niveles de seguridad y acreditación. Bien, todas estas puntos que el DBA puede realizar, nosotros lo vamos a estar viendo ahora en la base de datos directamente, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nosotros seamos administradores de alguna base de datos, vamos a poder entonces tener estos tipos de privilegios con capacidades extraordinarias dentro de nuestro sistema gestor de base de datos. Bien, entonces, ¿cómo hace el administrador de base de datos? Vamos a iniciar entonces a ver los códigos que él tiene que saber, por lo menos en MySQL. Obviamente, estos códigos varían en la administración dependiendo del sistema gestor de base de datos. MySQL, nosotros vamos a ver las instrucciones que usa MySQL, pero SQL Server utilizará otras instrucciones muy parecidas a esta, pero la sintaxis cambia. Oracle usa Progress también usa otros. Postfit también usa otros. O sea, cada uno ahí sí va a llevar una especificación en la sintaxis de sus sentencias para la parte de los permisos. Bien, en MySQL entonces, para crear un usuario,
entonces la instrucción será create user. Esa es la instrucción para crear un usuario. Luego va a colocar el nombre del usuario aquí, nombre del usuario, arroba y el nombre del servidor. Importante, tenemos que saber el nombre del servidor del cual vamos a darle permiso, porque el usuario se crea a nivel de servidor, ¿sí? Y luego entonces se le puede dar permiso. Si ese servidor tiene varias bases de datos, yo le puedo dar permiso a ese usuario para una base de datos o para todas, ¿sí? Pero principalmente cuando uno crea un usuario, se crea a nivel de servidor. Bien, y luego entonces la palabra reservada identified by, ¿sí? O sea que ahí está diciendo que estoy creando ese usuario en ese servidor y el password es el que uno le va a colocar aquí, entre comillas, comillas simple o apóstrofes, ¿sí? Igual va acá apóstrofe en el nombre del usuario y en el nombre del servidor. Entonces, esta es la sintaxis para crear un nuevo usuario en nuestro servidor. Obviamente, esta opción solamente la puede usar para MySQL el que tenga el acceso a root, que es el principal usuario de la base de datos MySQL. Bien, esto entonces lo que va a hacer es crear el usuario, va a crear el usuario en el cliente y va a decir, bueno, este usuario tiene acceso al servidor. Bien, pero todavía no tiene permiso alguno, solamente para ingresar. Todavía no tiene permiso a ninguna base. Para otorgar permisos, entonces se usa la instrucción grant, ¿sí? Y luego, voy a cambiarle color acá, este es el que nos va a indicar cuál permiso le voy a dar a ese usuario, ¿sí? Entonces, le digo grant, que es la instrucción, le digo qué permisos, en este caso el ejemplo dice all privilege, ahí les quiero decir que le estoy dando todos los privilegios, pero ¿a qué? A esta base de datos y a esta tabla, ¿sí? Ahí van los nombres de la base de datos y el nombre de la tabla. Cuando pongo asterisco, quiero decir, le voy a dar permiso a todas las bases de datos y a todas las tablas, ¿sí? Esos asteriscos están ahí por eso, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo nosotros con bases de datos específicos, tablas específicas. Pero si le quiero dar permiso a todos, entonces pongo asterisco, ¿sí? Luego entonces de los permisos le digo a qué usuario le voy a dar permiso. Pongo la instrucción to y le pongo el nombre del usuario, arroba nombre del servidor, que sería lo mismo que hice acá. Ahí entonces le estoy dando todos los privilegios. Bien, entonces esas son las instrucciones para darle los privilegios a un nuevo usuario o a un usuario viejo, no importa, eso la puedo dar entonces a un usuario que ya está creado anteriormente. Bien, la aclaración dice aquí, los asteriscos en este comando se refieren a la base de datos y a las tablas respectivamente. El primero, base de datos. El segundo indica la tabla. Base de datos, tabla. A los que puede acceder ese usuario. Este comando específicamente permite al usuario leer, editar, ejecutar y realizar todas las operaciones a la base de datos y tablas, porque le di todos los privilegios, ¿sí? Pero normalmente eso no es así. Vamos a ver entonces qué otros privilegios se les puede dar. Si no le doy all privilege, yo le puedo dar privilegios entonces personalizados. Bien, entonces el parámetro que cambia aquí es este que va aquí. Este que va aquí es esta lista de parámetros. ¿Qué puedo colocar yo ahí en el grant? All privilege, dice, como vimos antes, eso otorga a un usuario MySQL el acceso completo a la base de datos designada. También puedo colocarle create, lo que va a permitir que él pueda crear nuevas tablas en la base de datos o nuevos objetos en la base de datos. Puedo darle permiso a drop, que va a permitir que él elimine objetos de la base de datos. Puedo darle permiso a delete, lo que va a permitir que pueda eliminar tablas. Puedo darle permiso a insert, que permite que inserte información. Y puedo darle permiso a select para que él haga consultas a la base de datos. Pueda darle permiso para un update o para que haga update y permite actualizar datos. Y el grant option lo que hace es permite que ese usuario pueda crear usuarios, ¿sí? Ahí entonces ya le estoy dando un permiso un poco mayor que pueda crear usuarios ese usuario. Bien, entonces ese es
cualquiera de esas indicaciones que están aquí en verde es la que iría aquí en esta posición. Después la instrucción on, la base de datos, el nombre de la tabla, to y el nombre del usuario, nombre del servidor. Esa sería la instrucción entonces para otorgar permisos a ese usuario. Bien, vamos ahora a ver directamente eso en la base de datos MySQL para hacer algunos ejemplos. Déjenme compartir. Voy a compartir la pantalla. Sí, yo creo que ya tengo el MySQL abierto, sí. Bien, comparto. Muy bien, aquí tenemos el MySQL, entonces lo primero que vamos a hacer, como vimos ahí, vamos a aprender a crear un usuario en la base de datos. Obviamente yo estoy entrando aquí como un root a este servidor, que es mi servidor local de mi máquina, ¿sí? Entonces, la instrucción para crear un usuario nuevo sería, como habíamos visto, create user. Vamos a agrandar esto un poco, porque creo que tenemos espacio suficiente para hacerlo. Bien, create user. Aquí entonces va el usuario que voy a crear. En este caso voy a crear uno que se llama mbeiro 15. Voy a poner 15 porque hoy es 15. Ese es el nombre del usuario. Bien, ahora va una arroba y le tengo que poner el nombre del servidor donde le voy a dar el permiso. Como estoy usando la máquina, cuando ustedes usan entonces el servidor de su máquina o el MySQL instalado en su máquina, eso tiene por nombre localhost. También le pueden poner el número de la dirección IP, que sería normalmente 127.0.0.0.1, pero le pueden poner localhost sin ningún problema si están usando este. Cuando estamos hablando entonces de un servidor de MySQL que ya está en la nube, porque compraron a un servidor o tienen algún espacio, entonces ahí sí le van a dar un hostname diferente y eso es un gran número. Ustedes lo van a colocar en esta posición, ¿sí? Aunque sea grande, todo el número que le den, todo el patch que le digan, el hostname de tu servidor es este, entonces ustedes lo ubican aquí. Por ahora nos vamos a trabajar con el localhost. Y bueno, y después viene identified by. Eso quiere decir, se va a identificar con. Yo voy a poner una clave, digamos, este va a ser password. No voy a hacerlo complicado. ¿Sí? Entonces le estoy usando que le estoy creando un usuario que se llama mbeiro y va a entrar con este password a este servidor. ¿Sí? Así de simple. Bien, voy a ejecutarlo. Y mi resultado acá abajo, tengo varias sentencias ahí. Aquí dice create user, creado correctamente, ahí me sale en verde. Voy a borrar esto para que ya no me moleste más. Bien, ahí entonces está mi usuario creado. ¿Cómo probamos que ese usuario existe efectivamente? Yo tendría que salir obviamente acá y voy a usar una conexión que tengo aquí. Voy a editar la conexión. Fíjense, aquí está el hostname, el nombre. También pueden usar este nombre. Pero localhost también funciona. Es lo mismo. Bien, dice nombre de usuario mbeiro1, ese era antes, ahora voy a poner mbeiro15, que es el que acabo de crear, si no me equivoco. Bien. Entonces digo, voy a hacer un test connection. Él me dice, bueno, el password, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí dice, successfully, quiere decir que sí me permitió conectarme con este usuario, ahí lo dice, usuario mbeiro15, este es el host, este es el puerto, y dice que he hecho la conexión o la entrada a esa prueba, la ha hecho correctamente. Bien, voy entonces a darle doble clic aquí a esta conexión, porque antes fue una prueba, y ya pude ingresar aquí entonces a la base. Pero se dan cuenta, van a darse cuenta acá, que aquí los esquemas están completamente vacíos. O sea que aquí yo no tengo ningún esquema. Ese usuario que se llama mbeiro15 no tiene nada de esquema, o sea, no tiene bases aquí.
Esto sale aquí porque ya yo lo tenía antes, o sea, ahora mismo digamos que tengo que borrarlo. Pero este usuario en realidad no tiene ninguna base de datos a la cual puede hacerle referencia, porque solo lo creé como usuario, pero no le he dado privilegios, no le he dado permisos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya entró, que es lo que quería probar. Voy a cerrar. Bien, y sigo acá, entonces, con esta instancia es la que me logué como root. Bien, entonces ya creé ese usuario y ya lo probé que funcionó. Voy entonces a darle privilegios. ¿Sí? Vamos a darle privilegios, para eso se usa el grant. Y aquí entonces va qué privilegios le quiero dar. En este momento le voy a decir que all privilege. ¿Sí? Privilege. Aquí entonces le digo on. Bien, ¿a qué base de datos le voy a dar privilegios? Bien, entonces aquí puedo elegir. Aquí hay una serie de bases de datos que yo tengo aquí a la izquierda. ¿La ven? Bien, yo voy a darle permiso a la que dice Database 2. Solo a esa le voy a dar permiso. Bien. Entonces le digo, bueno, él va a tener permiso a Database 2. Punto asterisco. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo, vas a tener permiso a esta base de datos, a todos los objetos que estén allí, o todas las tablas que estén allí. ¿Sí? Si quiero darle permiso a una tabla en especial, entonces yo digo, espérate, tú solo vas a tener, vas a poder ver ahí clientes. Así. ¿Sí? En este caso, yo le voy a dar permiso a todas las tablas y ahí le digo, ¿a quién le voy a dar permiso? Tengo que especificar entonces el usuario. Bien, a mbeiro 15. Y aquí va entonces completo, también va el nombre del servidor, localhost. Bien, recuerden, este es el privilegio que le estoy dando. ¿Sí? Pero también le puedo dar el privilegio de create, solamente create. Le puedo dar el privilegio de drop, o sea, lo que vimos ahí en la, ¿sí? El privilegio puede ser personalizado o en este caso se lo voy a colocar todos. Le digo la verdad, normalmente el DBA le da todos los permisos cuando se lo crea, pero después les quita los que le quiere quitar, porque digamos, son alrededor de 20 privilegios, ¿sí? Pero los que son peligrosos quizás son 5, ¿sí? Entonces, cuando es un usuario nuevo, lo que hace es, le doy todos los privilegios y le quito los 5 peligrosos. El drop, el delete, el update, ¿sí? Entonces, es más fácil quitar 3 que estar otorgando uno por uno. Lo otorgo todos y después le quito algunos. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, entonces le otorgué todos los permisos a ese usuario para la base de datos 2 y todos los objetos. Ahí no especifique objeto alguno. Bien, voy a seleccionarlo y a darle ejecutar. Acá dice que pudo ejecutarse sin ningún problema. ¿Ahí lo ven? Bien, ¿cómo pruebo eso? La única manera de probarlo es entrando con el usuario. O sea, yo no puedo abrir una pestaña y empezar, no. El usuario tiene que nuevamente iniciar, ¿sí? Para poder que los privilegios que le acabo de dar, digamos que se refresquen. Ahí le puse el password a mbeiro15, que es el que le acabo de dar los permisos. Y voy a quitar esto que tiene aquí. Y fíjense que ahora sí le sale un esquema, solo uno, ¿sí? Le sale el esquema Database 2, que fue el que yo le di permiso. ¿Sí? Mira que solo un esquema. Ese esquema tiene sus tablas, tiene sus vistas, tiene su gestor procedure. Lo trajo todo porque puse asterisco, o sea, todos los objetos dentro de la base. Bien. Entonces, vamos a ver algo. Este usuario puede crear alguna tabla. Vamos a ver si la puede crear. Vamos a crear una tabla así rápida. Voy a crear una tabla que se llama ventas 2. Ahí de ventas entero y con su llave primaria. O ID venta. Y aquí una fecha.
monto. Numeric 12,2. Bien, así una instrucción rápida. Vamos a ver si él puede crear. Sí, pudo crear sin ningún problema la tabla. Aquí lo hizo. Vamos a ver si puede insertar. Ventas 2, values, y le voy a colocar 1, alguna fecha aquí, 2021 0715 y 1000. Sí puede insertar, no tiene ningún problema. Vieron que pudo hacer todas las operaciones, inclusive puede hacer un select sin ningún problema. Ahora mismo va a poder hacer todas las operaciones porque en esa base, porque ese fue el acceso que le dieron. Profe, ¿por qué el insert tiene un error de escritura? Parece, no sé. Es por el punto y coma de arriba. O sea, Ok. Sí, cada tiene cierto. instrucción hay que ponerle punto y coma. Si bien otra instrucción nueva. ¿Cómo? Si bien otra instrucción nueva, sí hay que ponerle punto y coma, ¿verdad? Si no hay, Exacto. ninguna instrucción, no hay necesidad. Exactamente. Solo que como yo la estoy haciendo como por partes, no le pongo el punto y coma, pero sí es para, le pongo punto y coma y ya se quita esa mensaje. Bien, ahí está. Fíjense que ese usuario logueado pudo hacer las operaciones sin ningún problema. Bien, entonces voy a cerrar y voy a irme de nuevo acá al root. Bien, ya le di permisos a ese usuario y vieron cómo lo puedo hacer, no tenía ningún problema para crear, para insertar, para hacer update, todos los privilegios están dados, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces ahora vayamos de nuevo acá y vamos a ver entonces que también existe otra instrucción que digamos que es el contrario de otorgar permisos, que es revocar, ¿sí? Que es revoke. Revoke entonces lo que hace es el contrario, revoca los permisos. La instrucción es bastante parecida, solo que va con la sintaxis de revoke. Y aquí también van los mismos parámetros que están allá. ¿Qué tipo de permiso vas a revocar? Todos los permisos, el create, el drop, el delete, el insert, el select, el update, ¿cuál vas a revocar? ¿Sí? Entonces, la instrucción sería revoke. Uno entonces le coloca aquí qué es lo que va a revocar. Le dice on, donde en la base de datos y en la tabla específica, si quiere. Si no, le pone asterisco aquí, en todas. From, aquí la única diferencia, hace un momento era to, cuando uno le estaba otorgando un permiso. Ahora para revocar tú dices from y al usuario, ¿sí? Al usuario que le vas a quitar esos permisos. Bien, entonces vamos a probar cómo le quitamos permiso a ese usuario con la instrucción revoke. No me pasé. Aquí. Bien. MBero15 tiene todos los permisos. Ahora ya no quiero que los tenga. Le voy a revocar. Voy a revocarle el insert. No quiero que hagas insert. ¿Sí? Entonces le voy a decir, no vas a hacer insert en la base de datos database 2 en ninguna tabla. ¿Sí? En ninguna tabla. Entonces, ¿a quién? Y le voy a colocar entonces el nombre del usuario acá. Profe, aquí usted está diciendo que está, por ejemplo, en este query usted está diciendo que está revocando el insert. Entonces, se supone que todos los otros, las otras instrucciones la puedo utilizar entonces. Sí, porque primero le di todas las instrucciones, o sea, aquí le di todos los privilegios. ¿Sí? Aquí le estoy dando todos los privilegios. Eso quiere decir que MBero15 puede insertar, crear, borrar, drop, hacer todo. Bien, le voy a decir ahora, te revoco el permiso de insertar en esta base de datos a cualquier tabla. ¿A quién? A MBero15. ¿Sí? A él le estoy revocando los permisos. Bien, pero si le quiero revocar más, entonces yo digo, espérate, también te voy a revocar que no puedas hacer drop. Tú tampoco vas a poder hacer drop. ¿Sí? Ya el revocar sí hay que hacerlo uno a uno. Dar privilegio también lo puedes hacer uno a uno. ¿Sí? Pero como les decía,
si yo quiero crear un usuario nuevo y quiero quitarle los temas más peligrosos que son drop, delete, no sé cuánto. Entonces yo prefiero darle todos los permisos y le quito los importantes, porque son como 20 privilegios. Porque entonces si le voy a dar permiso por permiso, me voy a demorar más. Le doy todos los privilegios y entonces le quito los que ya no quiero que pueda hacer y me sale más fácil revocar algunos. Por lo menos aquí le voy a revocar el delete también. Bien, entonces voy a revocarle esos 3 permisos. Fíjense que aquí le estoy dando, hice 3 instrucciones y la voy a correr a la vez, por eso lo separé con punto y coma, ejecuto. Ahí está. Las 3 revocaciones, digamos, le salieron bien. Pues. Bien, para probar eso, yo tengo que iniciar otra vez una sesión con MVero15, que es este. Password 1, 2, 3, 4, 5, que fue el que yo le puse. Le doy OK. Aquí abre entonces. Fíjense que anteriormente él pudo crear, pudo insertar y pudo darle select. Bien. Sabemos que le quitamos el insertar. Vamos a ver si efectivamente el insertar no le va a funcionar ahora. Le voy a poner esto y le voy a decirle que inserte una venta por 500. ¿Sí? Ahí. Voy entonces a intentar insertar en ventas. Y ahora ya no me dejó. Fíjense que le sacó un mensaje acá abajo. Quizás si se ve un poco más pequeño aquí. Aquí está el mensaje. Dice, el comando está denegado. Comando denegado para el usuario. Y aquí se lo puse claramente. Insert comando denegado para el usuario mvero15 @localhost. Y le dice la tabla en que también le está denegando. En este caso le dice todo, pero en realidad está denegado para cualquier tabla. ¿Sí? No solo para esa. Él no puede entonces hacer insert. Ahora vamos a ver si puede hacer select. Sí puede hacer select sin problema, porque yo no le quité o no le revoqué el permiso de consulta, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, digamos que esa persona va a querer borrar. Voy a poner aquí monto mayor que 100. Va a intentar borrar. Y otra vez entonces le va a salir el mensaje. Acá está el mensaje y dice de nuevo, comando denegado al usuario mveiro15. Eso quiere decir que yo vengo con el usuario, digamos, otro usuario es usuario C Peralta. Entra aquí y él puede hacer el insert, puede hacer el delete. O sea, él no está revocado. O sea, ahora mismo el único revocado es este usuario. ¿Sí? Porque el DBA o el administrador dijo, no quiero que puedas borrar, no quiero que puedas dropear. ¿Sí? Cerramos entonces, voy a cerrar aquí la instrucción de él. Bien, entonces fíjense que ahí quedó demostrado cómo se crea el usuario, cómo se le da permiso al usuario y cómo le revoco permiso a ese usuario. Y fíjense, importante, le coloco la base de datos y en este caso le estoy diciendo todas las tablas, pero yo puedo poner una tabla en específico. Y puedo decir, solo la tabla clientes no puedes dropearla. ¿Sí? Solo la tabla tal no puedes cambiarla. O sea, puede ser específico o puedo ser general, como aquí. Aquí se le dije a todas las tablas. ¿Sí? De hecho, yo puedo crear otro usuario. Vamos a crear otro usuario y van a ver la diferencia. Este usuario que voy a crear nuevo, que se va a llamar mveiro 16. Vamos a poner 16. mveiro 16. Mismo password. Le voy a crear. Crear el usuario. Ya lo creo. Y fíjense que a este le voy a dar el permiso, pero de todas las bases. ¿Cómo hago eso? Le pongo asterisco aquí. mveiro 16. Aquí. ¿Sí? mveiro 16. mveiro 16. Permiso a todas las bases, a todas las tablas. ¿Sí? Bien, entonces voy a correr este permiso. Me dice que ya está. Me voy acá. Y este
no voy a usar este porque obviamente este tiene el usuario MBeiro 15, que ya sabemos qué permisos tiene, ¿verdad? Voy a darle editar conexión y le voy a decir ahora conéctate con MBeiro 16. Bien, conecta con MBeiro 16, cierra. Me pide el password, en este caso le puse el mismo. Y van a ver la diferencia que él, fíjense, tiene todas las bases disponibles. ¿Sí? MBeiro 15 solamente tenía Database 2. MBeiro 16 tiene todas las bases disponibles. ¿Sí? Le di permiso a todas las bases. Ahora mismo MBeiro 16, digamos, tiene todos los permisos. Bien, preguntas de creación de usuarios, otorgar permisos de usuarios y revocar permisos de usuario. ¿Ninguna pregunta? Todo clarito, profe. Bien, perfecto. Sigamos acá, entonces vamos a ver otra instrucción importante para el tema de seguridad y es el tema de mostrar, ¿sí? Para mostrar, entonces, vamos a utilizar una instrucción que se llama show grant, ¿sí? En esta se puede revisar cuáles son los permisos actuales de un usuario en específico, ¿sí? Entonces, yo le digo la instrucción show grant for, le doy el nombre del usuario y el nombre del servidor donde quiero revisarlo, y él me va a desplegar entonces una lista de permisos o privilegios que tiene ese usuario, ¿sí? Ahora lo vamos a probar. Aprovechando aquí mismo la misma diapositiva, cómo quito o cómo elimino un usuario, aquí con el drop user, nombre de usuario, @ nombre del servidor, y elimino completamente ese usuario, ¿sí? Dependiendo de la política de la compañía, si ese usuario ya ha tenido algún tipo de datos registrados en la base de datos, puede hacer que no sea conveniente borrarlo porque entonces se corta la trazabilidad o, o ya no puedo saber entonces quién era el usuario o no puedo ver qué usuario hizo tal transacción porque borra el usuario, ¿sí? Entonces, puede ser que no sea conveniente borrarlo, lo que sí es que se deshabilite, se le quitan los permisos cuando una persona sale de la compañía, digamos, ¿verdad? Pero si la situación es borrarlo del todo, entonces esta es la instrucción, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces el show grant. Bien, entonces voy un poco acá abajo y le digo aquí entonces show grants for MBeiro 15 @ y entre corchetes el nombre del servidor localhost. Bien, ejecuto. Bien, entonces él así, bueno, no es una manera, no está muy elegantemente dispuesto, pero bueno, ahí está la información. Dice, este usuario tiene permiso para select, update, create, reference, index, alter, create, crear tablas temporales, log tables, execute, create view, show view, create, y ahí todas las instrucciones son muchísimas. Habría que ampliar más este campo para poder verlos todos, ¿verdad? Porque a ese usuario le dimos todos los privilegios y después le quitamos un par. Pero fíjense que aquí no está el delete, aquí no está el drop y aquí no está el insert. ¿Sí? Quizás está muy pequeñito, pero bueno, ahí no se ve. Ahora vamos a ver el show grant del MBeiro 16, que es el que le dimos todos los privilegios. Bien, entonces fíjense la diferencia. Aquí nos da el insert, fíjense que el otro no tenía el insert, aquí nos da el drop, aquí nos da el delete, que también se lo habíamos quitado al otro, ¿sí? Entonces,
Las instrucciones son muchísimas, por eso que no se ven, pero ahí están las principales. Con el show grant, entonces ustedes pueden saber qué permiso tiene algún usuario. ¿Sí? Show grant for, nombre del usuario, @ el nombre del servidor, y pueden ver entonces los permisos que tiene el usuario. Claro que para poder registrar tanto esta operación como cualquiera de estas otras, ustedes tienen que tener privilegios para poder mostrarla, ¿no? Porque digamos que si es el usuario mbeiro15 y yo intento hacer un show grant, quizás no me deje. ¿Sí? Eso depende entonces de los privilegios. Los privilegios que estamos viendo es porque yo entré con el root y puedo hacer todas estas operaciones. Bien, preguntas del show grant, ¿está claro? Bien, está claro, entonces ya saben entonces cómo crear usuarios, cómo otorgar privilegios, cómo revocar privilegios y cómo ver qué privilegios tiene cada usuario en cada servidor o base de datos. Bien, volvamos a la presentación. Vamos a irnos entonces con otro punto súper importante para si tenemos que ver con el tema de seguridad, realizar backup. ¿Sí? Realizar backup de la base de datos es una de las, digamos, técnicas principales que se tiene que aprender al momento de manejar una base de datos. Tengo que tener dispuesto a un servicio que lo haga automáticamente o a una persona que todos los días me genere el backup. Dependiendo de la intensidad de la información, cómo se vaya moviendo en mi base de datos o en mi empresa, yo puedo ser que tenga que hacer backup cada par de horas en vez de en vez de todos los días una vez, puedo hacerlo cada hora, ¿sí? Obviamente, imagínense las transacciones de un banco, las transacciones o los movimientos de pagos de una aseguradora, de una cooperativa. Yo no puedo permitirme tener el riesgo de perder información de todo un día de trabajo para esas empresas que tienen cientos y miles de empleados, quiere decir que se pierden miles de registros. O sea que yo ahí entonces se programan backup cada hora, cada media hora. Entonces se hacen N cantidad de backup al día, ¿verdad? Bien, vamos a aprender a hacer cómo hacer un backup de manera manual a nuestra base de datos MySQL. Digo manual porque obviamente hay instrucciones que uno lo puede colocar directamente con un query, ¿no? O con unas instrucciones por código o por unos comandos, ¿sí? Pero la intención es que nosotros podamos crearlo desde el mismo interactivo. Es una manera muy fácil de hacerlo y también obviamente también vamos a restaurarla para no solo hacer el backup, sino saber restaurar ese backup que se hizo. Bien, vamos a hacerlo directamente acá. Voy a quitar este local. Bien, para hacer el backup, ustedes entran a su MySQL WordPress, aquí, donde están todos los esquemas. Y hay una sección que dice administración. Normalmente siempre nos vamos a la parte de esquemas, pero en esta ocasión, para hacer un backup, nos vamos a administración. Y le damos ahí. Claro. Ahí entonces se nos habilitan una cantidad de menú o un menú que tiene varias opciones. Ustedes van a ir a esta opción que dice Data Export. ¿Sí? A esta opción que dice Data Export, donde nosotros vamos entonces a tocar para poder crear algún backup. Bien, aquí entonces se habilita esta pantalla. En esta pantalla nos aparecen todas las bases de datos que están en mi servidor. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar a la base de datos que le voy a hacer backup. Vamos a decir que es a esta que se llama test. La cliqué aquí, le puse un ganchito y lo que hace ella es que me habilita todos los objetos que tiene esa base de datos. Me acabo de quitar uno acá. Bien, y por default me los cliquea. Yo puedo
dejar de cliquearlos aquí donde dice Unsert All y solamente seleccionar una tabla, o seleccionarlos todos, ¿sí? Seleccionarlos todos y todas las vistas. ¿Sí? En este caso, bueno, me quito todo. Bien, ahí. Ahí está. Ya están todas chequeadas. Ahora, una parte importante es esta pequeña lista que está aquí, ¿sí? En esta pequeña lista se generan tres opciones. Una opción que dice DOM, Struct and Data. Eso quiere decir que él va a hacer un backup de estructura y de data. ¿Qué significa eso? Cuando tú haces backup de estructura, quiere decir, digamos este dice solo estructura. Cuando tú haces backup de solo estructura, lo que se está llevando es el esqueleto de la base de datos. O sea, se lleva todos los create y los índices creados. O sea, te lleva todas las tablas, los create. Entonces tú cuando la restauras, está toda la base, pero vacía, sin datos. Solo con la estructura. Van a estar las tablas, empleado, ventas, esas que están ahí, ¿no? Empleado, ventas, producto, proveedor. Todas esas tablas van a estar, pero cuando le das a select, están vacías. ¿Sí? Porque solo hiciste un backup de estructura. O sea, él se llevó todos los create de los objetos. Entonces, si quieres llevarte solo la data, tomas esta opción que dice Do Data Only. En esta opción ya no se va la estructura, no se van los create, sino que si tomas esta opción, se va los insert into de toda la información. O sea, va toda la información, la data, la va a copiar y la pone en un archivo, ¿sí? Si solamente quieres la data. Bien, pero si nosotros queremos una copia íntegra de toda la base, entonces vamos a tomar la opción que dice Do Structure and Data. Eso quiere decir, llévate la estructura y la data, o sea, las dos, o sea, todo. Pues. Esta es la opción que nosotros vamos a tomar si queremos hacer un backup completo, íntegro de la base o de esa base de datos nada más, le haces el Do Structure and Data. Esta es la parte importante que hay que indicar. Aquí si quieren llevarse Store Procedure y funciones, le dan aquí. Dice llevarse procedimientos y funciones, le dan acá. Si quieren llevarse eventos, cuando ya se desarrollen eventos, no hemos explicado eventos, pero es otro de los objetos que se pueden crear. Se pueden llevar también triggers, que son disparadores de eventos. También se lo pueden llevar. Todos hemos explicado eso. Eso obviamente son un SQL mucho más avanzado. Por ahora nosotros vamos a explicar más adelante lo que son Store Procedure, pero en este momento no lo quiero va a copiar. Pero si quisieran hacerlo, entonces ya saben que es seleccionando estas opciones que están acá. Bien, ya aquí no hay que revisar más nada, solo con decirle que quieren estructura y data, seleccionaron la base. Hay unas opciones avanzadas aquí en el botón de opciones avanzadas. Si quieren alguna especificación, alguna instrucción especial, pero tal como está ahora mismo con las opciones básicas, no funciona. Bien, voy entonces un poquito abajo, a ver si me dan chance esto. Ahí, bien. Bien, entonces tenemos la opción de exportar, hacer el backup en carpetas o hacer el backup en un solo archivo, ¿sí? En mi experiencia, yo prefiero hacerlo en un solo archivo, por lo cual selecciono esta opción. En un solo archivo entonces está todo, los backups. En el otro entonces como que va haciendo carpetas y va haciendo un archivo para cada tabla. O sea, la separa por tabla. O sea, que van a salir 17 archivos en esta primera opción. En esta segunda opción es un solo archivo con todo el backup. Bien, entonces aquí está mi backup. Va a estar ahí en Doom y con la fecha de hoy. Ese es el default que él coloca. Ustedes le pueden colocar otro nombre aquí. Yo por ahora le voy a dejar ese. Una vez seleccionado todas estas opciones, entonces ustedes le dan aquí donde dice Start Export. Vamos a darle. Y él, obviamente, como es relativamente sencillo, no se demora nada. ¿Sí? No se demora nada. Y ya entonces es cuestión de buscar el archivo.
Vamos a ver si lo puedo buscar aquí mismo. Debe estar en documentos, si no me equivoco. Bien, déjenme buscarlo aquí. Documentos. DOOMS. Déjame ver dónde lo puso. No, me está dando problemas el mouse. Un segundo. Bien, voy a ver dice usuario Manuel, Documents DOOMS y me pone el archivo. Bien, vamos a ver de nuevo. Déjenme buscarlo, después comparto. Déjenme buscarlo para hacer la restauración de ese backup. Vamos a hacer la restauración del backup. Bien, vamos a ver. Aquí lo compré. Voy a pasarlo a otra pantalla. Bien, voy a abrirlo. Bien, comparto pantalla nuevamente. Bien, aquí lo pasé a otra carpeta. Voy a abrirlo. Como es relativamente pequeño, se puede abrir en un notepad. Aquí está. Fíjense que entonces está todas las tablas, las vistas. Todo está aquí. Obviamente no es leíble muy elegante para nosotros porque, bueno, evidentemente es para la máquina, no es para nosotros. Voy a abrir entonces un espacio de trabajo aquí y le voy a pegar. Bien, ahí está todo. Entonces, este es el backup. Lo copié y lo pegué acá. ¿Sí? Ahora, esto me va a crear todas las estructuras. Fíjense lo que es categorías. Me va a abrir entonces lo que son clientes. Todas estas tablas lo va a hacer y lo va a insertar. Fíjense que aquí están los insert. Pero si yo quiero entonces, esto solamente me está trayendo la creación de estructura y la inserción de data. ¿Sí? Entonces, yo quiero restaurarlo, entonces yo tengo que crear el esquema. ¿Sí? Entonces, digamos, me voy aquí, yo mismo con botón derecho y le digo crear un esquema. Y aquí entonces le digo nuevo esquema. Bien. Digamos que quiero, esta se llama restauración. Se va a llamar así la base de datos. Se llama restauración, es el esquema, lo voy a aplicar. Y ahí está. Fíjense que aquí sale. Déjenme ver si se los marco para los que no ven. Restauración, ahí está. Es una base de datos vacía, que la acabo de hacer con la creación de esquema. Y si la intento abrir, fíjense que no tiene tabla, no tiene vista, no tiene nada, está vacío. Bien, entonces yo le doy doble clic allí hasta que salga negrito, ¿lo vieron? Para decir voy a trabajar encima de esa base o de ese esquema. Y ahí entonces me voy a ubicar en el backup. Aquí está el backup que lo puse aquí en el área de trabajo. Y voy a decir, bueno,
voy a ejecutarlo y como él se va a ejecutar, se debería ejecutar dentro de la base que estoy, que es el esquema nuevo. Bien. Entonces voy a ejecutar allí. Y él entonces va haciendo todas las operaciones. Fíjense aquí fue haciendo todas las operaciones. Y ya acabó. En realidad es relativamente rápido. Esto lo hizo en cuestión de segundos. Porque la base es bastante pequeña. Bien. Le doy botón derecho aquí a restauración. Le doy refrescar. Y ahí entonces fíjense que aquí ya tengo tablas, tengo vistas. Y seguramente si le doy un select a alguna de esas tablas, voy a dar un select a clientes. Ahí está. ¿Sí? Agarra el backup, lo coloqué aquí en mi espacio de trabajo, creé un nuevo esquema y ejecuté dentro de ese nuevo esquema. Y ya entonces está toda la copia que tenía test en su momento, ¿verdad? Bien, preguntas de la restauración o del backup. ¿Todo claro? Bien, listo. Me agrada que haya quedado todo claro. Esa es parte de lo que ustedes van a hacer también en los talleres que les voy a mandar, su proyecto final, van a hacerlo. Así que cualquier cosa buscan el video y ahí paso a paso van a ver entonces cómo se fue realizando el proceso. Bien, sigamos entonces con la presentación. Bien, nuestro siguiente punto entonces son las vistas. ¿Qué son las vistas? Son estructuras que nos permite utilizar la base de datos para mostrar información de tablas, de nuestras tablas, pero con una disposición personalizada, o sea, la que nosotros queramos mostrar, ¿sí? Es como si fuera una encapsulación de nuestras tablas para mostrarlas como nosotros queremos, como como si fuera la ilusión de que existiera una tabla, una tercera tabla, pero en realidad es una vista la que estamos creando, ¿sí? Bien, las vistas en MySQL son tablas virtuales, es decir, tablas que no guardan ningún dato propiamente dentro de ellas, solo muestran datos que están almacenados en otras tablas, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo. Aquí, digamos, la tabla 1 tiene esta estructura y la tabla 2 tiene esta estructura. Yo hago la operación de crear una vista. Entonces, en la vista, digamos, muestro la columna de esta, de la 2, esta otra columna también de la 2. Ya esta columna es de la tabla 1 y esta otra columna es de la tabla 1 también, ¿sí? Entonces, inclusive una tabla de resultados que no es de ninguna de las dos. Hago alguna operación ahí. Bien, entonces esta vista parece a todas luces o a cualquier persona que la consuma, esta vista parece ser una tabla más, ¿sí? Pero no lo es, ¿sí? Entonces, las personas pueden estar consumiendo una vista diciendo, ok, yo hago un select a esta tabla, pero en realidad esta tabla es una imagen de las tablas que nosotros estamos creando como vistas, ¿sí? O sea que es una tabla básicamente temporal que muestra la información, pero no existe físicamente, ¿sí? O sea que no es que estoy duplicando la información en una tercera tabla, no. Ella solamente es como una visualización de la consulta que yo quiera hacer, como un espejo de las consultas que quiera hacer. Bien, hay ventajas con trabajar con tablas, mucho más en el tema de seguridad, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces las ventajas de trabajar con vistas o con estas tablas temporales. Una de las ventajas sería el control de los accesos. En una tabla real se puede escoger qué información específicamente se desea compartir con otros usuarios. De este modo, ellos tendrán acceso al resto de los datos de la tabla, solo a las vistas, ¿sí? Entonces, yo puedo, así como le dimos permiso a su momento, darle permiso a algunos usuarios a las vistas, ¿sí? Estas vistas van a contener nombre de columnas que pueden ser que no existan en nuestra base de datos realmente.
Porque si mi tabla de clientes tiene un campo que se llama cédula, cuando yo creo la vista, yo lo puedo decir es, esta columna, ya no quiero que se llame cédula, ahora se va a llamar identificación. Y después esa vista se la comparto a algún usuario. Y cuando él vea la tabla, que en realidad es una vista, va a llamarse identificación. Entonces, estoy ocultando los verdaderos nombres de las columnas de mi tabla para si alguien con mala intención quiere venir a robarme la información, él está solamente accediendo a la vista y no va a poder llegar a nuestra tabla física verdadera. Entonces, estoy protegiendo mi información. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo hacemos las vistas. Pero en el control de acceso, que es lo que acabamos de ver, imagínense, creo un usuario y solo le doy permiso a que vea las vistas. Solo puede ver vistas. En vez de ponerle entonces asterisco donde sea tabla, le pongo el nombre de las vistas. Eso pasa cuando yo tengo mi base de datos y hay algunos proveedores que tienen algunas aplicaciones web muy bonitas, muy lindas, y quieren consumir información de la base de datos de su compañía. ¿Por qué? Porque van a hacer cobros, van a hacer una gestión de cobros, van a hacer una gestión de ventas, una campaña de mercadeo, lo que quieran mostrar del producto, pero yo digo, por seguridad, obviamente la empresa me dice, necesitamos que colabores con esta gente, con esos proveedores que tienen este programa, para que les brinden la información que necesitan. Pero ustedes entonces hábilmente, si ustedes son los administradores de la base de datos, ustedes sí hacen caso y dicen yo voy a compartirles la información que ustedes me están diciendo, pero las voy a compartir como yo quiera. Entonces yo la comparto como vistas. De esa manera yo no le estoy revelando tanta información de mi base de datos. ¿Sí? Entonces, y le puedo controlar esas vistas. Entonces esas personas van a estar accediendo a información, pero como yo les diga que la puedan acceder. ¿Sí? Entonces, no dejo de realizar lo que la compañía me está diciendo, que trabaje con ella colaborativamente, pero también aparte estoy asegurando mi información, o la información de la empresa en realidad. Bien, otra ventaja es que mejoran rendimiento. Se puede crear queries o consultas a partir de vistas que han sido extraídas de celdas complejas. Esto evita tener que ejecutar queries. ¿Sí? Eh, más adelante cuando vamos a ver los queries se dan cuenta, o las vistas se dan cuenta de que son queries que pueden ser complejos y ya ustedes lo creen en una vista y la persona no tiene que estar perdiendo tiempo haciendo nuevamente el query. Pruebas seguras. Las vistas ofrecen un entorno de tablas de prueba para que los desarrolladores no afecten la información real. ¿Sí? Esta sería una protección de datos no solo externa, sino interna también para los colaboradores de la compañía. Reutilización de consultas. Gracias a las vistas, no deben ser creadas consultas complejas que requieran uniones de manera repetidas. Y el mantenimiento de la integridad. Al crear aplicaciones usando vistas en vez de tablas reales, se garantiza que dichas aplicaciones no se rompan cuando se realicen cambios a la estructura. ¿Sí? Yo cambio una de las estructuras reales, pero mi vista la mantengo íntegra, todo sigue funcionando igual porque la vista no se afecta. ¿Sí? Estas son las ventajas de utilizar vistas en nuestras ejecuciones, mucho más por el tema de seguridad. Bien, vamos a ver entonces una creación de vistas en nuestra base de datos. Déjenme cambiarme aquí a test. Bien, y voy a hacer entonces las primeras vistas. ¿Sí? Vamos a hacer las primeras vistas. Para crear una vista, la instrucción, obviamente, que ya hemos utilizado varias veces, create, solamente que ahora es create view. ¿Sí? Esta es la sentencia para crear vistas. ¿Sí? Para crear vistas. Create view. El nombre de la vista, digamos, por diseño, normalmente yo le pongo inicio con WW, que es como la sigla de view o de vistas, y le voy a poner vista 1. ¿Sí? Esto que acabo de colocar aquí, señores, es el nombre. Ustedes le pueden poner como quieran a la vista. ¿Sí? Yo le voy a poner WW vista 1. WW vista 1. Pero es un nombre, así que ustedes le ponen como quieran. Luego la instrucción has, que quiere decir que de ahí en adelante entonces va a comenzar la vista. Y ahí entonces ustedes hacen un select.
Puede ser un select normal, no tiene que ser nada complicado. Vamos a ver qué tablas voy a unir. Vamos a trabajar con la tabla de ventas, que le voy a poner por alias B, y la tabla de empleados, que le voy a poner por alias E. Uno las tablas por J empleados, si no me equivoco, deben unirse. ¿Sí? Ya saben que hay que unir las tablas. Cuando usamos más de una tabla, hay que hacer la unión primero que todo. Entonces yo le voy a decir que quiero de la tabla de empleados, quiero el nombre. De la tabla de empleados quiero el apellido. Ajá. Y vamos a ver, de la tabla de ventas quiero la fecha. Ventas, voy a tomar la fecha. Y de ventas voy a tomar el monto total. Bien, voy a hacer esa ejecución primero aquí. ¿Sí? Aquí, sin ejecutar todo, para ver si está correcto. Ahí está mi información de mis empleados, la venta y el monto de esa venta. Bien, ya yo sé que esto está funcionando, entonces voy a correr completamente la vista. Fíjense algo importante, cuando yo creo la vista lo único que va a hacer es siempre ejecutar este query. ¿Sí? Voy a colocarlo esto aquí en mayúscula también para que se vea todo igual. Bien. Él va a crear una tabla temporal que digamos se va a llamar así como la vista y va a tener estos campos: nombre, apellido, fecha, monto total. Lo importante aquí es que usted tiene que saber también que siempre deben llevar nombre, el select que están ejecutando deben llevar un nombre. No pueden dejarlo, o si no le colocan un alias para que él le ponga ese nombre a la columna. Bien, voy a ejecutarlo para crear entonces mi primera vista. Bien, vamos a ver acá abajo qué resultó. Se me olvidó borrar la bitácora. Pero bueno, supuestamente ahí está. Dice que lo hizo bien y voy a borrar la bitácora porque no se me olvide más adelante. Bien, aquí entonces ya en esta base de datos, si yo refresco aquí, existe una vista entonces que se llama vista 1. Aquí está, VBU vista 1. Ya se creó. Lo importante entonces también es que esto se crea como un objeto, o sea, no se borra. No como los queries que nosotros hacemos que cuando ya quitamos el área de trabajo, ya el query ya no existe, a menos que usted lo salve. ¿Sí? Se crea directamente en la base de datos. Bien, o sea que cuando yo esté haciendo un query cualquiera, yo puedo llamar a esta vista como si fuera una tabla. WW vista 1. Fíjense, select asterisco from WW vista 1, ejecuto y entonces se ejecuta mi vista y me da la información entonces de mi consulta. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí se trabaja esta vista como si fuera una tabla, pero no lo es. ¿Sí? Ahí está el nombre, apellido, fecha, monto. Inclusive yo puedo hacer perfectamente una consulta normal usando mi vista. ¿Sí? Ahí está, yo digo que quiero ver esa vista ahora mismo me está dando los empleados y sus ventas, ¿no? Si yo quiero ver esto, pero solamente cuando los totales de las ventas sean mayores a 1,300. O sea, quiero quizás darle una bonificación a esos empleados que vendieron más de 1,300. Bien, entonces fíjense, hice un where normal, como si fuera un select normal, a la vista, y él me da la información: nombre, apellido, fecha, monto. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Ahora mismo este query solamente usé una tabla, que es mi vista, pero en realidad aquí hay dos tablas. Imagínense queries que son más complicados con 2, 3, 4, 5 tablas y después yo todo lo vuelco sobre una vista y trabajo con la vista. Así no tengo que estar
acordándome cuáles son los joins que tengo que hacer para sacar todo ese query, ¿verdad? Bien, entonces aquí está mi vista y el resultado de mi vista. Punto importante, entonces la vista se crea como un objeto, o sea que yo cierro todo esto y abro nuevamente mañana y esa vista va a estar allí, yo la puedo seguir utilizando. No se borra, a menos que ustedes la quieren borrar, como si fuera un objeto más. ¿Sí? Y el otro punto interesante es que puedo utilizarla como una tabla más. ¿Sí? Por eso les digo, si yo le comparto a esta tabla a un proveedor externo, él ve esto y va a pensar que esta es una tabla. Entonces yo puedo cambiarle los nombres a las columnas tal cual y estoy protegiendo entonces la información o mis campos de las tablas directamente. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer o vamos a modificar el que teníamos para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a hacer la vista 2. ¿Sí? Pero en este caso, lo que voy a hacer con la vista 2 es, ya le voy a quitar la fecha y lo que voy a hacer es un zoom de monto total. Y si hago un zoom, tengo que hacer un group by por nombre y apellido. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es a colocarle alias aquí, porque quiero que ponga nombre empleado, apellido empleado. Y aquí es ventas. Ahí está el group by. Ahora voy a hacer la vista 2, que me va a generar una vista con este nombre de campo y el nombre de campo que se llama ventas acá. ¿Sí? Ejecuto. Y ahí me creo mi vista sin ningún problema. Voy a consultarla acá. Bien, entonces le hago un select a vistas 2 y ahí me trae la información. ¿Sí? Obviamente ya es un resumen, ya es el resultado, el nombre, el apellido y ventas. Entonces, igual yo puedo colocar where ventas mayor que 2.500. Y a esta persona le voy a hacer una bonificación. Bien, ahí está. Entonces, estos son los empleados que han vendido más de 2.500. ¿Sí? Entonces, ahora estoy consumiendo la vista. Y así entonces la vista se puede hacer con, obviamente, con queries mucho más complejos que tengan mucho más campos. Y fíjense que aquí sí hice lo que estaba comentando, encapsuleo o protegí mi información. El campo de esta tabla se llama nombre M o de esta apellido M y esta se llama ventas. ¿Cuáles son los campos reales, los nombres reales de los campos? Si yo estoy compartiendo esta información, la persona no va a poder saber. ¿Sí? Porque yo le estoy dando esta información y él va a tener que utilizar esta información tal cual está. Bien, pregunta de las vistas. Preguntas. Si por alguna razón ustedes quieren borrar una vista, ponen acá drop view. ¿Sí? Drop view. VW. Vista 1, digamos, y ejecutan. Esta es la manera de borrar una vista. Eso porque la hicieron mal, la quieren volver a hacer, o entonces la borran y la crean de nuevo. Esto lo pueden hacer sin problema. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a revisar las actividades de la semana. Ya para finalizar, déjenme buscarlas y comparto. Profe, Diga. casualmente ahorita que usted habla de las actividades, yo no entregué la última actividad. La del quiz o la de la... El quiz lo hice. La que se tenía que entregar ayer era la del taller. envíanla por el mensajero, porfa.
Y bueno, ahí veremos. Puede ser que te Ok. tenga que bajar un par de puntos, pero Sí. me lo puedes enviar por el mensajero. Ok. Ajá. Bien, voy a compartir para analizar las actividades de la semana. Bien, vamos a hacer otro quiz, tal cual lo hemos hecho los anteriores veces. Aquí está un video de referencia, los objetivos de la unidad. Bien, nuestro quiz 3, igual, tienen que estar a Socratif, el nombre del aula, base de datos 2, y tienen entonces hasta el 20 de julio para contestar las preguntas que están ahí. Las preguntas todas tienen que ver entonces con seguridad, creación de usuario, dar permiso, revocar permiso, hacer un backup, hacer vistas, todo lo que vimos hoy. ¿Sí? Esto es entonces lo mismo. Recuerden, cuando lo hacen en Socratif, contesten luego acá, prueba concluida, por favor. La mayoría lo están haciendo, pero algunos no. Solamente para que yo le pueda devolver su quiz cuando me lo entregue Socratif. Bien, ese es el quiz número 3. Ahí no hay muchas preguntas que hacer porque ya lo han visto anteriormente. No tiene nada diferente. Vamos con el otro. Que el otro, digamos que sí tiene algo diferente, que es la tarea o el taller número 2. Bien, taller número 2. Fíjense algo importante acá. Esta parte que tienen que leerla. Bien, las instrucciones. Bien. Utilice el archivo o utilizando el archivo backup que se colgó en la sección material de estudio, cree la base de datos o esquema llamado taller 2. Luego realice las instrucciones que se solicitan. Bien, entonces el primer punto acá es buscar el archivo que va a estar colgado. Ya lo colgué. Déjenme ir de una vez acá, lo voy a buscar. Aquí en seguridad, fíjense que aquí es el que dice backup. Perdón. Backup taller 2. Aquí está. Ese archivo lo descargan, es un backup de una base de datos. Eso les va a ayudar a que ustedes no tengan que hacer tablas, no tengan que hacer insert. Ese backup tiene información, ya tiene tablas, tiene información. ¿Sí? O sea que es una base de datos como si le dijeran, aquí está la base, haz un par de queries. Así que lo primero que tienen que hacer es restaurarla. ¿Cómo la restauran? Busquen el video donde yo hice un nuevo esquema, copié el backup que había hecho, lo copié allí, lo ejecuté y ahí estaba mi backup, mi base de datos lista. Si no se acuerdan, buscan el video. Bien, vamos a ver qué más dice el taller 2. Bien, lo importante es que aquí le pongo un diagrama de ese backup, ¿sí? Tiene 3 tablas, sucursales, ventas y clientes, con estos campos. O sea, cualquier cosa, si ustedes no saben, ahora cómo voy a saber cómo ligo las tablas. Buscas el diagrama y ves aquí que hay una llave foránea aquí en ventas, hay otra llave foránea acá. Eso quiere decir que cliente se une por este y sucursal se une por este. ¿Sí? Ahí el diagrama te lo dice. Ya ustedes saben leer ese diagrama y ahí entonces el diagrama te dice exactamente cómo unir. Ahí no tienen problema. Bien, una vez hayan restaurado el backup, dice aquí, escriba la instrucción para crear el usuario llamado user1 que tenga todos los privilegios en esa base de datos, en la base de datos taller 2, que es la que van a crear nueva. Creen el usuario user1, o sea, ahí van a colocar la instrucción para crearla y después me van a enviar esa instrucción, ¿verdad? Bien, 2, escriba la instrucción para otorgar todos los privilegios al nuevo usuario 1 de la base de datos taller, solo de la base de datos taller. Bien, escriba la instrucción para revocar los permisos al usuario 1 para que no pueda hacer drop ni insert en la base de datos taller 2. Fíjense que estoy especificando siempre en la base de datos taller 2. O sea, eso lo tienen que colocar ahí. Bien, ya después, digamos que de la 4 en adelante son ya instrucciones que han visto ustedes. Escriba la instrucción SQL para modificarle el nombre a la sucursal 2, que tiene el code sub2, para que el nuevo nombre sea Punta Pacífica. Escriba la instrucción SQL para actualizar el teléfono celular al cliente 5, que es Marlene Pineda,
para que su nuevo celular sea 6025-4414. Escriba la instrucción SQL para eliminar la sucursal 6 de la tabla de sucursales. Escriba la instrucción SQL para eliminar el cliente 7, Ana Lorena, de la tabla de clientes. Cree una nueva vista que presente las siguientes columnas: nombre de cliente, apellido, teléfono, fecha de venta, monto de la venta. ¿Sí? Bien, cree una vista que presente las siguientes columnas: nombre de sucursal, fecha de venta, monto de venta. Yo estoy colocando digamos, lo que quiero ver, nombre de sucursal, pero ustedes le colocan a la columna como quieran, nombre. Solo que ahí tiene que tener el nombre de sucursal. No significa que le tengan que poner nombre de sucursal al campo, ¿sí? Es lo que quiero ver, nombre de sucursal. Ustedes le ponen nombre si quieren, o sucursal, como quieran. Pero tiene que presentar el nombre de la sucursal, la fecha de la venta y el monto de la venta. Bien, cree una vista que presente las siguientes columnas: nombre de sucursal, nombre de cliente, apellido de cliente, fecha de venta, monto total de la venta. ¿Sí? 3 vistas. Hay un par de instrucciones que ya han visto ustedes, que son las que están aquí, y instrucciones de seguridad, que son las que están arriba. ¿Sí? Hay una aclaración: si alguna de las operaciones update o delete le manda un mensaje de safe mode, o sea, que no pueden hacer el update y dice algo de safe mode, entonces les recomiendo que utilicen entonces esta instrucción antes del update, que lo que hace es cambiar el modo del safe para que lo puedan hacer. Ese safe mode lo que hace es como una seguridad para que no puedas borrar o que no puedas hacer update. Con esto entonces le quitas esa seguridad para que ustedes lo puedan hacer. Bien, si les sale, pues. Bien, evaluación. Sentencias de permisos, 30%. Sentencias update, 20%. Sentencias delete, 20%. Creación de vistas, 30%. En resumen, cada uno de los puntos valen 10%. ¿Sí? Son 10 operaciones, cada una vale 10 puntos. Al final son 100. Tienen hasta el 21 de julio para hacer la entrega de eso y esto vale 10% de su nota. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Y recuerden entonces estar pendiente de las actividades. Ya el quiz 3 está habilitado, lo pueden hacer a partir de cuando lean el PDF, ya lo subí. Solo me falta subir el video que apenas termine de hacer la grabación, lo subo y se lo comparto. Estimados, entonces nos vemos la próxima semana. Saludos.